Hola, buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de la sexta temporada de Mincarijuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica PUC Yasunchis, con el auspicio de LED, y que busca que juntos aportemos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Estamos en el ciclo denominado Escuchándonos en la tormenta, y el tema de hoy es las mujeres en primera línea vinculado al momento sociopolítico que estamos viviendo. Para ello, contamos hoy con la presencia de Virginia Pinares Ochoa, que es una lideresa campesina, miembro de la Federación de Mujeres y del Frente de Defensa por el Desarrollo de Cotabambas. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos y es vocera de las organizaciones de la sociedad de las mesas de diálogo, y es una reciente ganadora del premio Mamá Angélica por su defensa del medio ambiente por parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. Entonces doy la bienvenida, es un honor para nosotros tenerte aquí, Virginia. Mi nombre es Virginia Pinares Ochoa, soy de una comunidad campesina Cocha, que pertenece al distrito de Akira. Hago llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias más bien por la entrevista. Es cierto que nuestro país hoy en día se ve en una crisis política y así estamos en nuestro Perú, pero esperaremos a ver si nuestro Perú cambiaría, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia. Queríamos, antes de empezar la entrevista, preguntarte un poco por dónde estás en este momento y cómo es esta zona en la que estás, porque sabemos que has tenido muchas dificultades, por ejemplo, hoy para conectarte y hacerte esta entrevista. Entonces, queríamos que nos cuentes brevemente un poquito del lugar donde estás. eh, Estoy en el distrito de Akira actualmente. ¿Cómo es Akira, Virginia? Akira es un distrito que tiene varios centros poblados y comunidades campesinas. Es una zona turística donde se encuentra el monumento Jatacárcel y tiene 5 iglesias coloniales, el distrito de Akira. Bien, ¿y cómo es la conectividad, por ejemplo? ¿Hay internet por estas zonas o aún algunas dificultades? Sí hay dificultades por el temporal que ahí está cayendo bastante tormenta, lluvia. Ahorita ya va a empezar la lluvia y la tormenta. A veces internet no es como debe ser y se va y viene también. Y es por eso un poco no me he enlazado fácilmente porque es difícil esta zona, porque anteriormente, incluso en tiempo pandemia, no había internet, era muy difícil para los niños a que estudian también bastantes dificultades, había peor en las comunidades, ni radio llegaba a las últimas comunidades y era muy difícil, compañera, para que los niños estudien a través de radio, escucha a través de celular, para que estudien. Muy dificultosos ha sido los 2 años que han estado nuestros los estudiantes también, tanto primaria, secundaria, para todo había dificultad. Bueno, esperamos en todo caso que esto vaya mejorando con el tiempo y agradecerte mucho por el esfuerzo que haces hoy de estar con nosotros. Bueno, empezando ya con la entrevista, queríamos saber un poco, hablando de este conflicto que acabas de mencionar también, este conflicto sociopolítico que estamos atravesando. Quisiera que nos comentes un poco dónde encontrarías el corazón de la tormenta, dónde encuentras el conflicto. Bueno, compañera, para mí yo he hecho un análisis también como mujer del campo y mayoría vivimos de la agricultura, todos los pueblos alejados todos los pueblos originarios, pueblos andinos, agricultores, nos encontramos muy lejos, donde a veces no hay internet, no hay celular. Y de acuerdo a eso, yo he analizado como una mujer agricultora y como conozco la realidad de la provincia de Cotabambas también. Cotabambas, Apurímac, es una zona muy geográficamente, es una geográfica muy accidentada, no tiene
pampas, ¿no? Pero sí tiene bastantes recursos hídricos, tiene minerales, tiene flora, fauna, tiene bastantes potencialidades en esa parte, pero sin embargo tiene muchas dificultades Apurímac. Desde que he estado niña siempre ha tenido muchas dificultades. Apurímac ha sufrido, Cotabambas más que todo, ha sufrido una dificultad siempre en tema de educación, en tema de agricultura, en tema de todo aspecto, ¿no? Ha sufrido bastante y por lo tanto ahora un poco ha mejorado y ahora usted dice, ¿cómo ves actualmente? ¿Qué dificultades hay? Recién parece que nuestros hermanos del campo se dieron cuenta, pocas personas nos hemos dado cuenta anteriormente que faltaba mucho. Nosotros, como Perú y como Apurímac, somos ricos, estamos sentados en un sillón de oro, pero tenemos muchas dificultades en tema de anemia, en tema de educación, agricultura, con el temporal, con cambio climático, con todo, tenemos bastantes dificultades. Hay voluntad hay de los agricultores para salir adelante, pero sin embargo el cambio que ha habido, cambio climático nos afecta la helada, la granizada, nos afecta también la nevada, ¿no? Antes de ayer ha caído una nevada inmensa a nivel de la provincia de Cotabambas y nos ha afectado todo lo ha arruinado, trigo, haba, maíz, papa, todo, más que todo esos productos, haba, trigo, cebada, esas cosas, lo ha piso al suelo, al piso, y este ya tenía tallos ya y se ha caído, ¿no? Entonces, esas dificultades también por parte de la naturaleza hay, ¿no? Entonces, otras dificultades también en el Perú tenemos. ¿Cómo es posible desde antes siempre nosotros como agricultores, como vivimos en los pueblos muy lejanas, en los Andes muy lejanas, siempre hemos estado puesto a un lado? No han visto, no han enfocado nuestras autoridades anteriores, nacionales, regionales, no dieron buenos presupuestos para estos tres aspectos muy fundamentales que van juntos de la mano: la educación, la alimentación, la salud. Son tres fundamentales casos que no van de la mano, porque si no hay agricultura, la anemia va a cambiar. Si no hay, si no hay educación, vamos a estar siguiendo así, sin ver, sin analizar, siempre vulnerado en nuestros derechos, más que todo las mujeres, vamos a estar así. Porque hoy en día, gracias a muchos dirigentes, tanto hombres y mujeres, han reclamado nuestros derechos, nuestros justos derechos, y es por eso también en este mes que estamos todavía en marzo, hemos celebrado 8 de marzo, hemos conmemorado, hemos recordado un día importante que nuestras dirigentes, lideresas han reclamado nuestros derechos y han ofrendado su vida. Eso se ha recordado, no se ha festejado. Es una conmemoración, se recuerda ese 8 de marzo también, con tantas luchas. Siempre las mujeres adelante hasta ahora. Vemos nuestras hermanas a nivel del sur y a nivel de Puno, a nivel de Ayacucho, de Puno, de Apurímac, a nivel de varias regiones, siempre nuestras hermanas están adelante, siempre reclamando sus justos derechos. Es un justo derecho. Nuestros derechos son justos que están reclamando. Para mí, yo he analizado así, eso he analizado como mujer agricultura. La agricultura jamás puede parar. La agricultura es el mejor sustento para la familia, para la familia, porque los agricultores siempre llevan para consumo y para el mercado. No será en grandes extensiones. Puede hacerlo en grandes extensiones, pero lamentablemente en tema agrícola, nuestros presupuestos nacionales donde trabajan el Ministerio de Agricultura, tal vez nunca ha llegado las mismas personas que manejan nuestros presupuestos y han visto cómo es en el Perú, cómo es el Perú, cómo se encuentra el Perú, cómo se puede mejorar la agricultura para
en las zonas más rincones olvidadas. Nunca hayan llegado. Llegarían otros terceras personas, pero hasta por ahí, pero hasta profundo no han llegado. Por eso es que hasta ahora la agricultura en Cotabambas, en Apurímac, no tiene grandes represas para mejorar la agricultura, la ganadería, porque la ganadería y la agricultura juntos van, y es el mejor sustento, la alimentación, en la salud también igual estamos, ¿no? En los pueblos últimos están salud también, apenas hay pastillas para un poco para calmar cualquier mal, ¿no? Educación igual también. No hay internet, no llega a tiempo las cosas y así se dificulta para que salga adelante en el Perú. A nivel del Perú y a la vez también el Perú, compañera, nuestro Perú no está zonificado, zonificación ecológica y económica, no está zonificado. Por eso el Perú está así. Si estaría como en otros países bien zonificado, ordenado, ordenamiento territorial, si estaría, tendría su ecosistema bien reservado con su presupuesto. El Estado mismo puede poner un presupuesto para conservar, porque de los Andes nace el agua, de los montes nace el aire y de las cordilleras nace el agua. Y eso vivimos, de eso consumimos, de eso nacen las lagunas, de eso nacen los manantiales. Gracias a eso, todos vivimos seamos ricos, seamos pobres. Y a nosotros, como a una mujer agricultora del campo, nos preocupa mucho como mujer qué será posteriormente de los que vienen. Y es por eso, compañera, yo desde aquí recomendaría, pensemos todos, en un bien común para todos, en cuidar nuestro medio ambiente, en cuidar nuestros cerros, nuestras cordilleras, que sean zonas intangibles, porque si no va a haber agua, no hay vida, compañera. Por eso debemos pensar, eso debe pensar nuestras autoridades, en vez que estar andando en conflictos, en vez que estar andando en peleas, no vale, de nada vale, compañera. Tenemos que estar pensando en el futuro, no en lo presente, como peruanos, porque todos somos peruanos y todos tenemos derechos, los mismos derechos que los demás también tienen, y tienen que pensar todos en los demás. Y eso es que puedo recomendar desde aquí para que salgamos adelante todos juntos con un solo objetivo. Como para complementar un poco lo que ibas mencionando, incluso la conmemoración del 8 de marzo, esta presencia femenina que cada vez está siendo más intensa, muchas veces incluso en las marchas. Hemos tenido imágenes dolorosas, crudas, pero vemos con mayor frecuencia rostros femeninos. Vemos una lucha que está sobre todo en las manos de las mujeres, ¿no? Eh, ¿Cómo te parece a ti cómo sientes esta presencia de la mujer? Por ejemplo, yo recuerdo la marcha de los Cuatro Suyos, no hace muchos años, y la verdad es que veíamos una marcha de mujeres y de hombres, pero no habían rostros femeninos, ¿no? A diferencia de estos otros conflictos sociopolíticos que estamos viviendo actualmente, la presencia de la mujer ha ganado mucho peso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, compañera, actualmente, verdad, es cierto que nuestras hermanas hasta hoy día actualmente siguen reclamando, nuestras hermanas están yendo adelante, pero totalmente vulnerados en sus derechos. Pues nuestros hermanos policías también han nacido de una madre, pues ellos también deberían analizar lo que ellos están reclamando, porque muchos de nuestros hermanos policías también son hijos de los campesinos, hijos de los agricultores, son hijos, pero ellos también por cumplir su trabajo, porque hay una persona que ahí manda, pues, y eso es lo que ellos están cumpliendo, un orden también, que seguramente a ellos les pone también muy dificultoso, y tal vez por ahí estas violencias están pasando mucho. Nos preocupa bastante a todas las mujeres. Si vemos, no tenemos ni televisión en las comunidades, ni en los distritos hay hoy en día televisión.
y no sé qué es lo que ha pasado y no hay. Entonces vemos, escuchamos en noticias, vemos en redes así de nuestros hijos que hay celulares, vemos y esas cosas muy, muy triste, lamentable está pasando, lamentables cosas está pasando. Pero yo diría a nuestra hermana, hoy nos está representando nuestra compañera Dina Boluarte, es de Apurímac. Yo diría a la compañera, es profesional. Ella es abogada, había sido, ¿no? Tal vez tiene otra carrera más. En persona no lo he conocido, pero recién lo he conocido desde que ha asumido como vicepresidenta, ha asumido una mujer de una región muy rico que es también, ¿no? Abancay, de Andahuaylas. Es una zona muy bonita. Conozco también a esos lugares, pero yo sé que ella haya crecido de niña, haya estudiado de niña en esas zonas y conoce nuestra realidad y conoce desde aquellos tiempos, siempre estamos continuamente en un reclamo y siempre está vulnerado nuestros derechos desde aquellos años, compañera, no solo ahora. Ella como no se recuerda de que las mujeres nunca querían desde nuestros ancestros también, a veces no querían que estudiemos, no querían que tengamos DNI, y por eso será muchas personas, mujeres, nos hemos quedado. Pero hoy en día ella está en el cargo, debería poner la mano al pecho y debería pensar en todas las mujeres, porque ella representa a todas las mujeres y ella debería pensar y debería dar una solución, resolver este problema que años venimos siempre vulnerado en nuestros derechos, olvidado en nuestros derechos. Ella lo sabe muy bien. No sé qué es lo que está pasando. Eso yo, la verdad, no lo veo muy claro. A veces caras vemos, ojos vemos, corazones no miramos, compañera. Y Virginia, esto que de algún modo apuntas un poquito para la presidenta que tenemos, eh, para ti como una mujer lideresa campesina, ¿por dónde está la solución? Bueno, compañera, para mí, mi opinión sería de una vez cambiar nuestra constitución, porque la constitución es que no nos ampara. Por partes sí hay que nos favorece, pero también hay un pero que también no nos favorece. Entonces, sí, como presidenta, como conoce nuestra realidad, también ella está hablando, también compañeras, mira, yo soy mujer del campo, así como dice, ella debe demostrar con hechos, no con palabras. Entonces, debemos cambiar la constitución, porque la constitución no se ha hecho con consulta previa a las comunidades campesinas originarias. Esto lo han hecho en el Congreso, los grandes, poderosos que tienen plata, que tienen dinero, y jamás han pensado en los demás, solo han pensado en unas cuantas personas, pero sé que debe cambiar. Por ahí se debe dar una solución urgente. Eso le recomendaría a la compañera. ¿Cómo cambiaríamos esa constitución? ¿Qué cosas tendríamos que mejorar? ¿Cómo sería ese proceso para poder llegar a cambiar algo en la constitución, Virginia? Referéndum tiene que llevarse, compañera, un referéndum. Se tiene que llevarse un referéndum y tiene que cambiarse a través de eso, para que para que piense en lo presente y en lo futuro, para no tener estos problemas. El Perú tiene bastantes riquezas tiene, y no podemos pensar en nosotros nomás ya. ¿Qué va a ser posteriormente de los que recién van a nacer? ¿Qué va a ser? Tal vez nosotros ya no vamos a ver, el tiempo está cambiando y eso debe haber. La consulta previa, el referéndum, con la consulta previa y se tiene que modificar o cambiar la constitución a través de asambleas constituyentes. Bien, esto entiendo que es sobre todo en un aparato más, más político, ¿no? Con partidos, no sé muy bien cómo se podría generar una consulta previa para que todos, de algún modo,
y de manera incluso indirecta podamos ser partícipes de esto. Entonces, mi pregunta iba por ahí, por toda tu labor que estás haciendo, por muchas mujeres que seguramente tú eres referente de muchas mujeres jóvenes, mayores, de tu edad, que también están con esa misma labor, ¿no? Em, ¿Qué cosas tenemos que estar empezando a hacer? ¿Cuáles son, por dónde van nuestras luchas? Si, digamos, estamos hablando de Cotabambas, pero también estamos hablando de muchos otros lugares del Perú, ¿no? Que necesitan también ciertos cambios, necesitan mejorarse, como lo has mencionado, en la educación, la salud, la alimentación, que es vital para nosotros. Em, ¿Qué otras acciones debemos llevar a cabo? Y también, compañera, yo quisiera recomendar a nuestros congresistas que representan a las diferentes regiones, por supuesto que felicitar a otras compañeras, compañeros que están representando a diferentes regiones, sí están planteando. Los que no quieren, porque ellos también cumplen un trabajo, un papel muy importante en los congresistas, porque no depende del Ejecutivo, también depende de los congresistas. Hay bastantes congresistas que no conocen hasta el último rincón del Perú. Si ellos no nos creen, pueden salir, pues, si ellos ganan de lo que salen a sus regiones, entonces, aunque sea intercambiar de visita a sus regiones en su representación de la semana, un un congresista de Lima puede venir a Cotabambas y aunque sea le podemos acompañar nosotros zona por zona, a pie así, como nosotros caminamos a pie desde nuestros ancestros, llegamos a una comunidad en 4 horas, 5 horas y podemos llegar hasta los últimos rincones donde hay agua, donde hay lagunas, donde hay cosas maravillosas que tiene el Perú en la región de Apurímac, hasta ahí podemos caminar. ¿Para qué? A ver, de esa manera, si tenemos razón o no tenemos razón, de que nosotros estamos hasta ahorita olvidados, hasta ahorita dejados en muchas cosas, que ni siquiera hay hospital, por eso a veces mueren nuestras mamás al dar parto en las comunidades, hay cólicos a ancianos a tercera edad, todas esas cosas pasan y pueden intercambiar de una experiencia. Eso, que si es por ahí, por eso ellos se darían cuenta, porque en las elecciones nomás pues dicen, ¿no? Nosotros vamos a hacer, nosotros esto, pero papeles aguantan, palabras se lo lleva el viento y cuando no lo palpas, no llegas al mismo sitio, al mismo lugar y ves otra realidad, entonces tal vez pueden cambiar y ellos mismos también pueden tomar decisiones, porque hay un capricho en el Congreso, si estamos viendo, no puede ser así, en calidad de unos profesionales pueden estar tratándonos de muchas cosas, tildándonos de muchas cosas, no puede ser, compañera. Yo lo veo a día, cuando se llevan, veo que eso está pasando. No puede ser así, compañera. Gracias a las regiones, gracias a la sociedad civil, ellos nos representan. Así que ha ido de una comunidad tan olvidada, son pues nuestros representantes que tienen los mismos derechos a los congresistas de Lima también, tienen los mismos derechos. Si ellos no lo conocen, yo sé si sería de Lima o si sería de Apurímac, diría, ¿no? Mejor hagamos de esta forma daremos una solución, no hay que pelear. Así dirían, porque sin embargo no lo están diciendo, no están pensando, no piensan en el desarrollo común, sino piensan en un desarrollo más que todo personal. Están pensando eso. Yo lo veo así, pero cuando no debería ser así. Pero de esa forma también el Congreso debería tomar cartas en el asunto, porque al afectarnos el cambio climático que ahorita estamos viendo. En Lima nunca escuchaba que había huaicos, por eso yo cuando viajaba a Lima veía en las torrenteras casas de madera, de carrizo, y encima de las orillas del río, no sé, algunos ríos secos, así,
y ahorita mismo está lloviendo por esos sectores, ¿ves? No sabemos en qué momento puede pasar un terremoto, puede pasar una lluvia torrencial y nos puede arrastrar a todos, así cuando estamos peleando. Más bien, para evitar toda esa cosa, debemos tener un objetivo muy claro, porque finalmente, quieran o no quieran, esos dineros llegan de todos los ciudadanos peruanos y pagamos impuestos. Nosotros también generamos ingresos al comprar siquiera un arroz, azúcar, siempre, los ingresos siempre van, ¿no?, a las arcas del Estado. Entonces ellos deberían analizar esas cosas, no deberían pelear. Eso es lo que yo puedo sugerir también a nuestros hermanos, que pongan la mano al pecho y que lo piensen así. El Perú tiene tantas riquezas, eso no lo ven, no los duele, y que no nos Mira, traten de otra forma diferente, porque al señor Pedro Castillo ha llegado de una comunidad donde la región de ¿qué se llama? De la región de Cajamarca, ¿no? Tiene pues derecho también a llegar con sus conocimientos, con sus realidades, que él también como profesor sabe. Gracias a ese profesor, gracias a ese maestro del Perú, no solo del profesor Pedro, de todos los maestros, gracias a ellos, sabemos por lo menos escribir, sabemos por lo menos leer, y yo soy de una comunidad campesina, Cocha. Eh, Ahí he terminado mi primaria y gracias a los profesores he sabido hablar los dos idiomas también, castellano y quechua. Gracias a ellos, entonces valoro a todos los profesionales también por su sabiduría, porque nunca en su casa, nomás con su padre, puede aprender un niño. Los profesores son el segundo padre de los profesionales, que son grandes profesionales también, gracias a ellos. Y esas cosas deberían analizar en vez que estar de tildándonos de otra forma, de terruco, de muchas cosas. Es horrible. Por eso yo no puedo decirle a los compañeros, les recomiendo eso desde acá, desde Apurímac, desde Cotabambas. Por favor, compañeros, reflexionemos. Hagamos muy bien por nuestros niños. Eso estamos dejando a los niños que recién están naciendo, que recién están en jardín en inicial. Esos odios estamos dejando. Dejemos de los odios, dejemos de los rincores. Hay que ir con una visión muy clara, que hay que salir adelante y hay que reflexionar en todo, porque somos personas, sí nos podemos equivocarnos, pero hay que reflexionar para dar una solución en nuestro Perú. Eso yo recomendaría, compañera. muchas gracias. Has recomendado muy bien. Yo creo que también para futuros profesores que están en formación, tu consejo yo creo que ha llegado bastante claro. Este premio te ayuda a visibilizarte, te ayuda de algún modo en poder lograr más cosas o al contrario. A ver, no sé cómo nos podrías Mm, comentar brevemente para cerrar la entrevista. Sí, compañera, no se ha no se ha llevado a recibir ningún premio, compañera, porque justamente el 7 de diciembre era, o noviembre, ¿no? ¿Mm? 7 de noviembre. Y ya estuve en Cusco ya para poder viajar. Ese día se ha declarado estado de emergencia y se ha suspendido este programa que lo estaban viendo, y no se ha llevado nada, compañera. Seguramente posteriormente, cuando pase todas las cosas, se continuará este programa que lo estaban viendo. Un premio, no sé en qué consistirá, no lo sé también, compañera. Yo también estoy muy sorprendida. Me dijeron, viaja, va a haber premio de Mamá Angélica. Bueno, Mamá Angélica también era una mujer campesina que siempre ha estado llorando por tiempos de terrorista, mucho ha sufrido. Igual nosotros también hemos sufrido por tiempos de terrorista, compañera, acá en Cotabambas, en Apurímac. Hemos sido víctimas nosotros también, tanto por los terroristas y tanto por los militares. Hemos sido torturados. Muchas cosas nos ha pasado, compañera, pero así es, pero seguimos adelante, compañera.
Así que reciba premio o no reciba premio, compañera, lo que yo quiero es, las cosas deben ser justas. Los reclamos, las huelgas, las luchas ante cualquier sistema no es por gusto. Siempre hay algunas cosas e irregularidades que hay. Por eso las instancias correspondientes que les corresponde, las instancias que les corresponde, deben dar solución inmediatamente. No cuando ya las cosas pasan, porque a veces no escuchan. Reclamamos tantos que vulneran nuestros derechos, lo reclamamos, pero siempre vulneran nuestros derechos, no lo atienden al tiempo y gracias a esos reclamos, en la misma ley también, en la constitución que actual tenemos, también establece una norma, tenemos un derecho para poder reclamar también, ¿no? Entonces, todo eso, compañera, no, como me preguntas, no se ha logrado recibir el premio, no se sabe en qué consiste. Si Dios quiere, no los premiará, se Espero. continuará cuando pase, compañera. Eso quiero aclararle para ser más claros, compañera. Muchísimas gracias, más bien, compañera, por la entrevista que me han hecho. Que sea un éxito, compañera, en vuestro trabajo, que estamos recomendando lo justo. Nosotros no podemos decir a alguien, no somos nadie para juzgar también. Yo sé que tenemos un Dios, nuestro creador juzga, pero tarda, pero juzga. Eso esperaremos también. Eso es lo que también yo siempre recomiendo. No me escucha alguien, bueno, algún día si han vulnerado mis derechos, si hacen algo, me calumnian, me dicen alguna cosa a mí también, porque yo soy una defensora del territorio y ambiente, estoy dentro de eso, de defensoras, y no me siento mal tampoco, porque yo reclamo un justo derecho que todos vivimos, de la tierra, del agua, del aire, que todos respiran. Entonces, yo sé que algún día tenía razón de reclamar, dirán, porque los cambios están habiendo año en año. Antes soleaba bonito, hoy en día quema, la lluvia cae demasiado. Bueno, tal vez nuestro creador ya no tiene paciencia para aguantarnos tantas cosas, tantas ambiciones, tantas cosas, tal vez, ¿no? Solo hay que esperar y hay que pedir a Dios también que dé a nuestros hermanos que están en esos reclamos que no les pase nada. Hay que solamente hay que pedir a Dios para que den pronto la solución y que lleguen a buenos acuerdos y esperaremos, ¿no? Porque no podemos seguir, compañera. Muchísimas gracias. Les hago llegar un cordial saludo desde la provincia de Cotabambas a nombre de todas las señoras, mujeres, que hay bastantes. No soy yo solo nomás, también hay otras compañeras, hay otros compañeros que conocen. Es muy maravilloso, ojalá hasta algún día nos visitaras así en este tiempo, verde, lleno de flores, muchas cosas. Es una zona muy rico, es un paraíso, tiene tres pisos ecológicos, tanto parte alta, tanto parte media, parte baja. En eso nosotros como agricultores trabajamos, pero en sí nos falta agua. Estábamos muy tristes cuando se ha ido la lluvia, no había lluvia, recién hemos sembrado en enero, estábamos muy preocupados. ¿Cómo es el sustento de la familia? Nos ayuda mucho para educar a nuestros hijos, para nuestra alimentación, también para llevar al mercado, para todo, compañera. Muchísimas gracias, compañera. Muchas Hasta gracias, pronto. muchas gracias Virginia y bueno, por muchas más Virginias como tú que sigan creciendo y también trabajando en todos estos derechos que has mencionado. Entonces, agradecerte de corazón, ha sido muy interesante escucharte y qué bueno que también tengamos esta ventana para que puedas manifestar todas tus preocupaciones como mujer campesina, ¿no? Muchas gracias, Virginia, por acompañarnos y también a ustedes por seguirnos en Mincaricuy. Recuerden que tenemos un resumen radial en Radio Inti Raymi y en Radio Quillabamba. En el siguiente programa, para el día viernes, tenemos de invitado a Abel Ancalle para conversar sobre el rol de los jóvenes. En este mismo ciclo, escuchándonos en la tormenta. Muchísimas gracias. Adiós.